En realidad no vamos a hablar de todo el Salmo, pero este Salmo es muy rico, dice muchas cosas. Nos habla de un Dios que está con nosotros, un Dios que nos provee, un Dios que nos sustenta, un Dios que nos guarda, un Dios que prepara mesas para su pueblo, amén, y que nos hace descansar. Salmo 23, versículo 1, mira lo que dice: Jehová es mi pastor, de nada tendré falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Dios bendiga, como dicen los hermanos, su palabra. Amén. Hemos estado hablando, la semana pasada aprendimos algo, ¿verdad? O sea, hay algo que necesitamos urgente conectarnos, es con la voz de Dios. O sea, ya hay una relación de la oveja con el pastor, es a través de qué cosa? De su voz. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y la reconocen entre muchas voces. Cuando tú aprendes a oír la voz de Dios, eso te va a sostener en medio de la prueba, de la dificultad, de la confusión. Porque si hace algo la voz de Dios es centrarte. Si hace algo la voz de Dios es volverte, ¿verdad?, a la confianza en Dios. Por eso es muy importante aprender a oír la voz de Dios. Porque a través de su voz tú puedes ser guiado. Y de hecho, la iglesia va a ser levantada con la voz de Dios. Solo los que la oigan serán tomados. Así de importante es aprender a oír la voz de Dios. Hemos hablado ya varias verdades con relación a David. David, por primera vez en este salmo, se pone como oveja y pone a Dios como pastor. Él sabe lo que es ser un pastor, él fue pastor. De hecho, él fue sacado del redil y Dios lo puso como rey de Israel. Amén. Y él entiende los beneficios que es tener un pastor. Si hay algo glorioso que hoy día tú debes celebrar, es que tienes un pastor que tiene cuidado de ti. Y no es cualquiera, es Jehová, el eterno, el poderoso, el que todo lo sustenta con el poder de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ya hablamos que un pastor no pastorea perros, ¿verdad? Ni pastorea chanchos. Un pastor, ¿qué es lo que pastorea? Ovejas. Pero ser oveja, a muchos les cuesta aceptar esa condición porque significa reconocer que somos limitados en algunas cosas y en realidad lo somos. Mientras más temprano tú reconozcas que eres limitado, que eres frágil y que necesitas el cuidado de un pastor, más temprano vas a experimentar menos quebranto y menos situaciones. Porque vas a aprender a poner tu confianza en un pastor. ¿Está acá o no? Amén. Estamos hablando de transición. Oveja es una etapa que tú tienes que vivir. Es inevitable. Por eso Dios, cuando te buscó, te vio como oveja. Por eso Él te trajo al redil. Primero, para que aprendas a relacionarte con Él como pastor y para que aprendas a tener dependencia de Él. Es la primera etapa. Para luego ir a la otra.
Porque con Dios, dígale del lado, no hay punto final. No hay punto final. Se van quemando etapas para ir avanzando en Dios. ¿Cuántos saben que la vida de Dios es una vida en crecimiento? Por eso dice la Biblia que la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día, ¿cómo es? Perfecto. ¿Está acá o no? Amén. Pero como decía, para que tú puedas ser pastoreado por Dios, tienes que reconocer que eres, ¿qué cosa? Oveja. ¿Te gusta ser oveja? A algunos les gusta ser cabrito, ¿verdad? Pero no oveja. A algunos lobo, pero no oveja. No, tú tienes que ser oveja. Ya hablamos que ser oveja es reconocer ciertas limitaciones por lo que significa ser oveja. Ya vimos una de ellas, ¿verdad? Dijimos que la oveja, ¿qué es lo que es? Torpe, ¿verdad? ¿Está acá o no? ¿Cómo es la oveja? Luego hablamos de que la oveja es un animal indefenso. Es el único animal que no tiene garra, no tiene pico para defenderse. Por eso la oveja necesita ser cuidada. Por eso Dios siempre nos habla de su protección. Por eso Dios siempre en la palabra nos habla de su cuidado. Porque sabe que sin Él nada somos. Él lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Si hay alguien que nos cuida, que nos guarda, que nos da cobertura, es nuestro pastor, es el Señor. Por eso el Salmo 91 que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Porque tú eres el que me libra del lazo del cazador, de la peste destructora, de la mortandad que en medio del día destruye. Bajo sus alas estamos seguros. Caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegarán. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso por tener a Dios como pastor. Es una necedad no tenerlo. Pero también la oveja, la tercera característica que tiene, es un animal sucio. Los pájaros se lavan, los elefantes, los caballos, pero la oveja no. Es un animal que necesita ser limpiada y lavada. Por eso necesita mucho cuidado. Amén. No están limpias a menos que el pastor que haga las limpie y ¿qué cosa? Las lave. Eso es un principio. Reconocer que el Señor es nuestro pastor es reconocer que necesitamos que Él nos limpie y que Él nos lave. Hay cosas que tú no puedes hacer por ti mismo, pero Dios las puede hacer. Hay cosas que tú no puedes arrancar de ti, pero Dios las puede arrancar porque Él tiene el poder para hacerlo. Si hay algo que el diablo intentará siempre es mantener culpa, hacerte sentir culpable de algo que tú hayas hecho y mantenerte siempre en una actitud de suciedad y hacerte sentir culpable. Sabe que tú por ti mismo no puedes limpiarte. Es una realidad. Por eso Dios nos dio una salida cuando fallamos. Por eso Dios nos dio una salida cuando pecamos. Porque sabe que vamos a pecar y sabe que vamos a fallar. Pero hay una salida, hay una solución.
El diablo siempre vendrá para hacerte sentir que tú no eres digno de Dios. Y a lo mejor eso ha pasado. No has podido levantarte porque hay algo en tu vida que no has podido superar. Hay algo en tu vida que no has podido vencer porque piensas que eres tú quien necesita resolverlo. Y no es así. Lo que necesitas es traer tu problema al pastor y Él lo va a hacer por ti. A Lutero se le presentó Satanás. Ya he dicho esta historia varias veces. Se le apareció Satanás a Lutero y le tiró un pergamino con todos sus pecados, hasta lo que había sucedido hace unos segundos. ¿Sabe para qué? Para hacerlo sentir sucio. ¿Sabe para qué? Para hacerlo sentir culpable. ¿Sabe para qué? Para que no se sintiera digno delante de Dios. Lutero miró esa lista de todos sus pecados y dijo: es verdad, aquí están todos mis errores, aquí están todas mis fallas, no falta ninguna. Pero ¿sabe lo que hizo Lutero? Él sabía una verdad que tú necesitas saber. Él conocía a su pastor. ¿Sabe lo que hizo Lutero? Pescó el tintero y escribió con una pluma: pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, me ha limpiado de todo pecado. ¡Oh, maravilloso Dios! No estás solo. Tienes un pastor que tiene el poder de limpiarte. David sabía, si había alguien que podía limpiarlo de su maldad, era su pastor. Por eso en el Salmo 51, versículo 2 o 3, él dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿A quién le decía a David que lo lavase? ¿A quién le decía a David que lo limpiase? ¿A quién? Al Señor. Porque esa es la función de un pastor. ¿Sabe cuál es? Restaurarte. Esa es la función de un pastor. ¿Sabe cuál es? Limpiarte. ¿Está aquí o no? Pero para que Dios pueda hacer eso, hay algo que Dios no puede hacer, que necesitas hacerlo tú. Para que Dios pueda venir con su poder para limpiarte, lavarte y sacar aquellas cosas que no has podido vencer y hacerte libre de aquellas cosas que te atan. ¿Sabe lo que tú necesitas saber? Y lo que tú necesitas hacer primero es reconocer tu condición. Es reconocer tu condición de pecado y de maldad. Dios no puede limpiar a alguien y lavar a alguien a menos que reconozca que necesita ser lavado y limpiado. Ese es el primer principio de una liberación. ¿Sabe cuál es? Reconocer que necesitas ayuda. ¿Quiénes van al médico? Los que reconocen que están enfermos. ¿Cuánto cuesta aceptar una enfermedad? Porque creemos que podemos manejarlo, porque creemos que podemos tener el control sobre ellas. No, hay enfermedades que no tienes el control tú sobre ellas. Necesitas pronto de ayuda, necesitas pronto que te examinen, porque si no, la situación que era pequeña se va a agravar, ¿sí o no? ¿Y sabe lo que te va a empujar a buscar ayuda? El dolor, la crisis. Porque eso que ahora es pequeño, si tú no lo tratas, te tengo una noticia, va a crecer. Y el problema es que cuando crece, las cosas se escapan de tus manos, ¿sí o no? ¿Está acá o no? Amén. Somos tercos. Por eso dice el Salmo que no seamos como el mulo sin entendimiento. ¿Usted ha visto un burro que se echa? Le pegan con palo, con todo,
y no se mueve, ¿verdad? Es terco ese animal. Y a veces muchos de nosotros somos así, ¿o no? Ves el peligro, pero no te haces un lado. Dios te está avisando de cosas, pero haces oído sordo. Somos hijos del rigor, preferimos las consecuencias antes de tomar acciones antes. Amén. Ahí está, me duele la muela. Anda a verte. Ahí muéstrame. Y te abre la boca, ¿verdad? Y una pequeña carie. Que es cosa de ir y te ponen una cosita y se arregló el problema. Pero no. Dejamos las cosas ¿para qué? Para después. ¿Sí o no? Después voy a ir, si total, ya se me quitó el dolor. Ya no siento nada. Entonces ese después, ya la carie ya no es chiquitita, es más grande. Y después ya se te cayó un pedazo. Después ya no hay nada, solo la raíz. Entonces el dolor, ¿verdad? Se te inflamó, se te llenó de materia. Entonces ahora estás dispuesto a pagar lo que sea con tal de que te quiten el dolor, ¿sí o no? Algo que pudo ser, ¿qué cosa? Evitado. Mira de al lado, dile, ¿tú eres de los que deja que las cosas se escapen de las manos o eres de las personas que toman acciones antes de tiempo y a tiempo? ¿Están acá o no? ¿Qué necesita alguien para ser ayudado? Reconocer que necesita qué cosa. ¿Cuánto cuesta hacerle ver a alguien que el problema es él? ¿Verdad? Tú miras a alguien con una adicción, todo el mundo sabe que el problema es eso. Eso lo ha destruido, eso lo ha llevado a la pobreza, eso le ha quitado a la familia, eso lo ha empujado a cosas terribles. Pero el que debiera reconocer no reconoce que el problema es ese. Todo el mundo lo ve, es evidente, pero el que tiene que verlo no lo ve. ¿Ve? Hasta que llega un punto, por eso a veces las situaciones te llevan a un punto donde te quiebras y dices necesito ayuda, reconozco que esto me superó, reconozco que esto es lo que me ha destruido. Entonces, cuando tú reconoces, es cuando aparece el pastor y viene para limpiarte y viene para lavarte, porque Él tiene toda la disposición para hacerlo. Mira lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe lo que es encubrir? Ocultar algo, no darlo a conocer. David aprendió de esto. A veces se tiene que aprender con dolor algo. A veces se tiene que aprender perdiendo cosas. Porque es la única manera que logramos entender. No es como Dios quiere. Por eso Dios te da el consejo antes de tiempo. Pero somos cerrados. ¿Ve? Proverbio dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese a mi consejo. Entonces cuando venga la calamidad, llamarán y yo no oiré. ¿Está acá o no? David está diciendo esto después de haber caído. Porque él pensó que aunque era rey y había logrado una posición, podía saltarse a Dios. No.
Podía ciertas cosas resolverlas él mismo. Podía ciertas cosas él manejarlas y descubrió que no. Eso le pasó la tremenda cuenta. Pero eso también le sirvió, ¿sabe qué cosa? A confiar en Dios. Le sirvió, ¿sabe qué cosa? A pedir ayuda a Dios. Por eso David después dice: Señor, escudriñame, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino recto. Ya no aprendió a confiar más en Él, sino aprendió a poner su confianza en Dios. ¿Y sabe cómo él oraba? Pidiéndole a Dios que lo lavase y que lo limpiase. Mira lo que dice el Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aleluya. Eso es lo grande del poder de la sangre de Cristo, que tiene el poder para lavar, para limpiar todo pecado. No importa cuál sea, no importa lo grave del pecado, Dios tiene el poder para lavar y limpiar ese pecado. Por eso el Evangelio está hecho de hombres que fueron asesinos, mujeres que fueron rameras. Sí, porque el Evangelio no es para gente sana, el Evangelio es para gente enferma. Eso dijo el Señor: yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar a los enfermos y a los perdidos. Lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado del mundo escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sabe por qué tú estás aquí? No porque eras lo mejor, no porque eras la persona más intachable. Tú estás aquí porque algo Dios tuvo que lavar y limpiar en tu vida. ¡Oh, dale gracias al Señor! Pero a veces nos olvidamos, ¿verdad? Hay un dicho: la vaca, ¿verdad?, se olvidó que fue ternero. La Biblia dice: nunca te olvides de la cantera que tú fuiste cortado. Algo ocurre con nosotros. Nos llenamos de soberbia, nos llenamos de orgullo. Y no nos damos cuenta que una vez Dios también nos limpió y también Dios nos lavó. ¿Sabes lo que había bueno en ti? Nada. ¿Y mi apellido, pastor? Nada. ¿Qué apellido? Yo soy cuarto. Nada. Tu apellido no sirve para nada. Mira lo que dice Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El único que viene a hacer ese trabajo de suavizar, de sanar, es el pastor. Por eso una verdadera oveja es aquella que reconoce su condición delante de su pastor. Porque aunque somos torpes, aunque somos indefensas, aunque somos sucias, Dios cuida de nosotros porque somos sus ovejas. Él conoce nuestra torpeza, Él conoce nuestra fragilidad, Él conoce nuestra suciedad. Él sabe exactamente lo que somos. Por eso cuando tú reconoces delante de Dios algo, Él viene inmediatamente en tu ayuda. Pero tienes que reconocerlo. ¿Está aquí o no? Amén. Eso es lo que tienes que hacer. Reconocerlo. ¿Y cuánto cuesta eso? El gran problema, hermano, de nosotros es que estamos acostumbrados a resolver todos nuestros asuntos
sin pedirle la ayuda a nadie. Por eso la dependencia es brutal, porque no te hace depender de nadie, ni siquiera de Dios. Todo lo quieres hacer tú, todo lo manejas tú, todo lo quieres resolver tú. El gran problema es que tú eres parte del problema. Y el gran problema es que el gran problema eres tú mismo. Solo que no te das cuenta. ¿Está acá o no? ¿Usted conoce gente así? No mire para el lado, ¿verdad? Nos gusta ser autosuficientes. Nos gusta ser independientes, no depender de nadie. Nos gusta ocultar las cosas que nos pasan y que nadie se entere de lo que estamos viviendo. Ese es el tema. Vivimos en una aparente falsedad. Pablo dice a cara descubierta. Si hay algo que Dios quiere cuando tú vienes a la iglesia, es no demostrarle a Dios como si Él no te conociera. Él te conoce, sabe lo que eres, sabe lo que haces en secreto, sabe cuáles son hasta tus más mínimos pensamientos, hasta lo que estás pensando ahora, Dios ya lo sabe. Tú no tienes que venir aquí a aparentar nada delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te conoce. Ese era el tema de los fariseos. Sepulcros blanqueados, le dijo el Señor. Son limpios por fuera, pero por dentro están llenos de suciedad, porque ellos vivían en una aparente imagen, pero delante del Señor no eran nada. ¿Vas entendiendo? Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Pero somos buenos para ocultar lo que somos. Tú puedes engañar a tu papá, hijo. Tú puedes engañar discípulo a tu discipulador. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, cosechará. ¿Está acá o no? Amén. No nos gusta que nadie se entere de lo que estamos pasando. El problema es que tarde o temprano la gente se va a enterar igual. Pero ¿sabe cómo? Cuando explotó el problema. ¿Te has escuchado esto de la gente? A mí no me gusta molestar a nadie. A mí no me gusta deber favores. A mí no me gusta que nadie se entere de lo que me pasa. Ni a Dios le pedimos ayuda. Y eso no es algo bueno. Si tú crees que ser así, Dios te está aplaudiendo, no. Eso se llama una cosa, orgullo, disfrazado de humildad. Si hay algo que Dios anhela y quiere, que cada vez que en ti haya algo, tú corras a Él. Vayas a Él y le cuentes todo a Él. Porque Él es el único que tiene el poder para sacarte a victoria. Eso no es una virtud, guardar las cosas, es una fortaleza. Tú necesitas tener a alguien en quien apoyarte. Pablo, con todo lo que Dios le mostró, con todo lo que Pablo experimentó, no se mandaba solo. ¿Sabe lo que tenía que hacer Pablo una vez que él iba a los viajes misioneros? Volver a Jerusalén a dar explicación de todo lo que allí hacían. Hasta Pedro, ¿verdad?
el representante de Dios en la tierra. ¿Sí o no? Pero porque entró a la casa de Cornelio, todos empezaron a hablar, porque se metió en la casa de un gentil, porque fue a comer en la casa de un perro. Pero Pedro lo hizo porque Dios lo mandó, porque Dios le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Lo que le dice hoy día a nosotros: no importa lo que digan de ti, tú dile a la gente que te conoció en tu otro pasado, dile: no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Eso le dijo el Señor a Pedro: mata y come, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y todos sabemos, ¿verdad? Se abrió la puerta a los gentiles. Y los gentiles también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿sabe lo que tuvo que hacer Pedro? Dar explicaciones. Así se manejaba la iglesia. ¿Está acá o no? La Biblia dice: mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará. La gente que más sufre daño y que el diablo destruye todo en su vida es la gente que nunca pide ayuda. Es la gente que siempre quiere resolver todo a su manera. Cuando tú estás solo frente a una situación y nos pides ayuda, lo único que haces es agravar las cosas. David sabía que las pruebas, David sabía que las angustias, él no podía resolverlas solo, necesitaba de Dios. Dile de al lado: ¿cómo estás resolviendo tú tus problemas? ¿Solo? ¿Estás pidiendo ayuda? ¿Estás buscando de Dios? O esa frase: déjame, yo sé lo que hago. Déjame, yo lo manejo. Y esa ha sido la gran tragedia de tu vida, ¿verdad? Que has manejado las cosas y no ha habido ni un resultado positivo. Al contrario. ¿Quiere que siga? Esto no saca amén ni aplauso, ¿verdad? Está bien. Salmo 25, del 15 al 17. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Mis ojos, está hablando David, están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de la trampa de mis enemigos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. David no estaba ajeno a problemas. David no estaba ajeno a situaciones que a veces lo sobrepasaban. Ser un hombre espiritual no es que siempre hables de que tienes victoria, también hay derrota. Ser un hombre espiritual no es que siempre estés arriba, porque muchas veces también vas a estar abajo. Es saber cuando estás abajo cómo pararte. Y es saber cuando estás arriba mirar siempre al Señor. Este es David, es verdadero. El dulce cantor de Israel también tuvo falla, también pecó, pero él sabía pedirle a Dios misericordia. Él sabía poner los ojos en el Señor y sabía pedirle ayuda a Dios. Por eso la Biblia me encanta. Porque la Biblia no está hecha para engrandecer a los hombres. La Biblia está hecha para engrandecer a Dios.
Dios no ocultó ni un pecado de su siervo. Dios podía haber tapado el adulterio de David. Dios podía haber tapado la borrachera de Noé. Dios podía haber ocultado, ¿verdad?, lo que hizo María con su hermano que habló de él. Pero Dios no lo hace. Porque Dios viene a mostrarnos que somos frágiles, que somos débiles y que necesitamos de Él. No son los problemas, el problema es tu actitud. Mira lo que hace David cuando llegó a la ciudad de Siclá y la encontró quemada. Tomaron las mujeres, los niños, esos valientes que eran, ¿verdad?, eran a prueba de todo, perdieron la fe en David. Te tengo una noticia, líder: la gente también puede perder la fe en ti. Si tú crees que la gente va a estar siempre contigo, estás equivocado. Por eso Pablo decía una cosa: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Ese hombre que estaban dispuestos todo por David, uno de los valientes, David dijo: tengo sed. ¿Sabe lo que hizo? Fue al campo filisteo a buscar agua para él. Pero ahora tomaron las mujeres, los niños, y ¿sabe qué querían hacer con David? Matarlo. Todo mal. Porque eso, una derrota, ¿sabe cómo se lee? Dios te abandonó, Dios te dejó. Porque así somos nosotros, ¿verdad? La gente siempre quiere un líder en victoria, porque piensa que es un buen líder. No, un buen líder es un líder que se hace en la victoria y también en las derrotas. ¿Entiende? Quisieron matarlo. Dice que David lloró hasta que le faltaron fuerzas. El problema lo sobrepasó. ¿Es malo eso? ¿Es malo reconocer que lo que estás viviendo, que lo que está sucediendo en tu vida te está sobrepasando? Que no quiero que nadie, porque van a ver que no soy tan buen líder, van a ver que no soy tan espiritual. ¿Qué tiene que ver eso? Eso habla de cosas normales, porque somos gente en vaso de barro. ¿Sí o no? No es en la situación, sino cómo la manejas. David podía haberse quedado llorando y lamentando: y Señor, mira, se llevaron las mujeres, los niños, la ciudad está quemada. Mira, Señor, la gente ya no cree en mí, y pobrecito de mí, y ayúdame. No, lloró. El problema lo sobrepasó, pero se levantó, se sacudió, y ¿sabe lo que hizo? Buscó ayuda en el que podía ayudarle. Dice la Biblia: pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Y mira lo que haces tú cuando el problema se lo traspasas a Dios. ¿Sabe lo que hace Dios? Da vuelta a todo en un segundo. El diablo te quiere derrotado. El diablo quiere que tú caigas en el pobrecito de mí. Es que mire, que nadie sabe lo que estoy pasando. Es que no, el diablo quiere eso, que vivas lamentándote, que vivas sintiendo pena de ti mismo. Pero Dios quiere ese líder que se va a levantar con más fuerza. Dios quiere ese líder que se va a hacer fuerte en medio de la debilidad. Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabe lo que hace David? Oró. Tuvo la capacidad de separar las cosas. Y le pidió a Dios dirección. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Levántate, yo te entrego a tus enemigos, anda a tal lugar, ahí los vas a encontrar.
Eso hizo David. En el mismo día Dios le entregó a esos que le habían tomado su familia todo. Los venció y más encima le dio botín, le dio todo. Como un problema, Dios lo cambió en 24 horas. ¿Sabe por qué? Porque David supo pedir ayuda al que debía pedirle ayuda. ¿Está acá o no? ¿A qué le estás pidiendo tu ayuda? Mira lo que dice Isaías 41:10, es para ti. Que a lo mejor estás viviendo una situación y nadie lo sabe. Que a lo mejor lo que has estado viviendo se te ha ido, se te ha escapado de las manos. Se ha vuelto un tormento en tu vida. Escucha lo que el Señor te dice esta tarde. No tengas miedo. Isaías 41:10, la Nueva Traducción Viviente lo dice así: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Oh, esto era para celebrarlo. Es Dios que te está diciendo eso a ti. No tengas miedo, no te desalientes. Yo estoy contigo. Tienes que aprender a confiar en tu pastor. Lo otro que David aprendió, que este pastor viene a satisfacer todas sus necesidades espirituales. Por eso dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. ¿Qué está diciendo David? Aquí David levanta un mensaje. ¿Sabe para quién es? Va dirigido en especial para los espiritualmente agotados. Va dirigido en especial para los espiritualmente cansados. Para aquellos que sus recursos espirituales han menguado. ¿Cuántos se identifican con esto? Es una realidad. Este es el lugar donde la copa Dios la llena. Por eso David dice después: mi copa está rebosando. Porque buscó al pastor, ¿sabe para qué? Para que viniera a llenarlo, para que viniera a fortalecerlo, para que viniera a renovarlo. No es pecado reconocer que estás cansado. No es pecado reconocer que estás agotado, que ya no eres el mismo, que hay cosas en ti que se han ido perdiendo. Porque mientras más temprano la reconozcas, más temprano Dios va a venir a suplir lo que a ti te falta. Nos desalentamos cuando Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Queremos todo a la manera nuestra. Queremos todo que Dios lo haga como nosotros, pero Dios no obra así. Si hay algo que David aprendió a conocer a este pastor, y sabe que fue a esperar en él. Por eso el otro salmo dice: pacientemente esperé yo en Jehová, e inclinó a mí y oyó mi clamor. Tú tienes que venir siempre con la actitud correcta, esperando
que Dios pueda oír tu oración. ¿Por qué no has respondido? Porque hay algo que Dios está demandando de ti. ¿Puede Dios responder incluso antes que se lo pida? Sí, porque Él tiene el poder para hacerlo y lo ha hecho. Pero a veces Dios está esperando cuál es tu paciencia, cómo es tu confianza en Él, cuánto realmente tú crees lo que has pedido. Nuestras oraciones se mantienen 24 horas. Si en 2 días Dios no nos da lo que hemos orado, dejamos de orar. Por eso el Señor, cuando habla de la oración, dice que debemos orar sin desmayar. Se ha demorado, no importa, pero va a llegar el día que va a venir la respuesta. Cuando tú menos lo esperes, Dios va a responder a todo lo que tú has estado pidiendo. Pero no te canses. Si hay una mujer en la Biblia que yo me saco el sombrero, Ana, 84 años, todos los días, sin apartarse, en oración, en ayuno, esperando la promesa. ¿Tú crees que el diablo no le decía, estás perdiendo tiempo, Dios no te oye? Eso está en tu cabeza, Dios nunca lo va a hacer. Hasta que un día vio a esa pareja con ese niño en sus manos y se cumplió lo que Dios le dijo. Elizabeth con Zacarías, ¿cuánto tiempo esperaron por un hijo? Y cuando ya pensaban que no llegaba, apareció un ángel para decirle que lo que tanto habían pedido ahora le era concedido. No te rindas, no aflojes. Llegará el día que lo que has pedido lo verás con tus ojos hecho realidad. ¿Está aquí o no? David sabe lo que está pasando, porque él también ha pasado por eso. David no siempre fue ese hombre poderoso que tú crees, no. Hubo un momento que también sacó su confianza de Dios. Lee la Biblia. Cuando David vence a Goliat, él hace una declaración: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y hoy Dios me dará tu cabeza en mi mano. Ese era el David que tenía su confianza en Dios. Ese era el David que tenía todo puesto en Dios. Pero algo pasó. Cuando empezó a ser perseguido por Saúl, algo pasó. Porque dice que después David sabe lo que va a buscar al templo: la espada de Goliat para defenderse. Eso mismo que él dijo: tú vienes con espada, yo vengo en el nombre del Señor. Ahora ya no está confiando en el nombre del Señor. Fue a buscar la espada de Goliat. ¿Sabe lo que hace en otra oportunidad David para salvar su vida? Se hace el loco. Uno dice: ¿este es el mismo David? Sí, el mismo. Porque Dios no esconde nada. Es el mismo David, pero que está viviendo crisis. Es el mismo David, pero que está perturbado. Es el mismo David, pero que todavía no ha aprendido a poner su confianza en Dios. Se hace loco, empezó a escribir tonteras en la puerta, empezó a balbucear, botar saliva por su boca. ¿Que sabe lo que hicieron los filisteos, la gente de allí? Dijeron: este no puede ser, este es un loco. Porque cuando tú pierdes la confianza en Dios, tienes que hacer cualquier cosa
para protegerte y cuidarte. Pero cuando tú pones la confianza en Dios, tú no haces nada, todo lo hace Él. Él tiene cuidado de ti. ¿Está acá o no? Mira lo que dice David en el Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. ¿Qué está diciendo David? Te busco, Dios, pero me siento agotado, seco. Me siento como una tierra árida, pero te estoy buscando, te estoy llamando, aunque mi vida sea así. ¿Sabe lo que hace el pastor que nosotros tenemos? Se presenta en medio del desierto, en esa tierra árida donde no hay agua. Él viene. ¿Está acá o no? ¿Qué representa la tierra árida? ¿Qué representa la tierra estéril, seca? El desaliento espiritual, los fracasos, la falta de fuerzas, tus luchas, tus vacíos, tu aflicción de espíritu. Como cuando usted piensa que hasta el Señor se ha olvidado. David dice, aunque estoy así, él clama al Señor y sabe que Dios va a venir a encontrarse en medio de su desierto, en medio de su sequedad. Si hay una verdad que usted tiene que saber, es que Dios nunca abandona a sus hijos, no importa la circunstancia. Dios nunca te abandona. Es lo que le pasó a Elías. Somos tan fluctuantes y es una realidad. Por eso dice la Biblia que por gracia, ¿verdad? Somos lo que somos. Y eso no es de nosotros, es el poder de Dios en nosotros. Por eso dice la Biblia que Dios se hace fuerte en tu debilidad. Está acá. Elías había causado un avivamiento. Elías había hecho caer fuego del cielo. Elías había cerrado y después oró para que lloviese y llovió. Elías había degollado a 400 profetas. Un hombre que vivía en la presencia del Señor. Es uno de los pocos y el único que decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Pero ahora una mujer, Jezabel, le manda a decir que donde lo encuentre lo matará. Esas palabras calaron tan hondo en Elías que sabe lo que hace, huye. Esas palabras fueron tan llenas de veneno que sabe lo que hicieron con Elías. Lo sacaron, lo removieron. Cayó en desánimo, cayó en temor, en la desesperación. Al punto que sabe lo que hace Elías. Empezó a pedirle a Dios que lo matara. Se olvidó del propósito. Dios le había dicho que él tenía que ungir a 2 reyes. Porque cuando tú abres puerta al temor, cuando tú abres puerta al desánimo, cuando tú abres puerta a todas esas cosas, sabes, te olvidas de todo, hasta de Dios, te olvidas de tu llamado, de tu propósito. Lo único que quiere hacer es arrancar, lo único que quiere hacer es huir, retroceder. Por eso la Biblia dice que a Dios no le agrada a los que retroceden.
Por eso la Biblia dice que Dios a nosotros no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Qué es lo primero que hacemos frente a una crisis? ¿Sabe qué es? Huir. Pero ese es el camino de los cobardes. Ese es el camino más fácil. Dios no te dio su palabra, Dios no te dio su nombre y Dios no te dio el Espíritu Santo para que tú huyas. ¿Sabe lo que te dio el Señor? Todo eso para que tú enfrentes lo que estás viviendo, porque Él te va a sacar a victoria. ¿Está acá o no? Primera de Reyes 19:4, mira lo que dice. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cuánto hemos dicho eso? En un momento de prueba, en una situación que no ha sobrepasado. ¿Cuánto hemos dicho: Señor, llévame? Señor, ya no quiero más, no aguanto más. Señor, esto me ha sobrepasado. Señor, esto, Señor, es mucho para mí. ¿Cuánto hemos dicho eso? Cuando las cosas nos sobrepasan, lo primero que hacemos, nos bloqueamos al punto que nos olvidamos de Dios. Elías no consideró a Dios. ¿Sabe lo que terminó haciendo Elías? Metiéndose en una cueva. A una cueva. ¿Cuántos están hoy en esa cueva? Tratando de olvidar todo, tratando de escapar de Dios, tratando de soltar el propósito, tratando de... No puedes. Por eso David dijo una gran verdad: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera al extremo del mar, ahí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Te tengo una noticia: por más que arranques, por más que huyas, no puedes esconderte de Dios. La situación no es irte para otra región. La situación no es cambiar de casa. La situación no es esa. El problema va contigo, porque el problema está en tu mente, el problema está en tu corazón. Tú has abierto puerta al temor, a todas esas cosas, y el diablo está jugando contigo. ¿Cuántos hoy se encuentran en esa cueva? Gente que tuvo un tiempo de avivamiento, de despertar con Dios. Gente que era imparable, que oraba 2, 3, 4 horas al día. Ayunaban semana entera, leían la palabra cada día. Y Dios vivía hablándoles en sueños y visiones. Sentían que podían hacer cualquier cosa para el Señor y que Dios les pidiera. Pero hoy están secos, desalentados, incluso dudando de su propósito. Están metidos en esa cueva queriendo que nadie los vea, incluso pidiendo la muerte. Me gusta el Señor. Aunque Elías no buscó a Dios, Dios lo buscó a él. Aunque Elías no lo llamó, Dios vino a él. Ahí aparece Dios en la cueva. ¿Y sabe qué le dice Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Estás en el lugar donde antes te encontrabas con Dios? ¿Hace cuánto que abandonaste tu cámara secreta? ¿Hace cuánto que ese lugar donde se derramaban tus lágrimas está seco? ¿Hace cuánto que esa Biblia que leía y subrayaba y te nutría dejó de tener importancia en tu vida? Siempre
que pensamos que todo acabó, aparece el Señor para traernos descanso. Qué bueno es Dios. ¿Sabe por qué tú estás aquí? No porque tú eres el bueno, sino porque Dios te visitó. Porque Dios, aún a pesar de todo, te fue a buscar. Él te volvió al propósito. Él volvió a despertar en ti hambre y sed por Él. David nos habla en este salmo cómo Dios nos lleva a lugares de refrigerio, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo que está diciendo David aquí, que Dios no me pide que descanse allí. No eres tú el que va a descansar, es Dios quien te va a hacer descansar. Él me hará descansar. Y Dios no te va a hacer descansar sobre cualquier ambiente, sobre cualquier terreno, sino en delicados pastos, en pastos verdes, en pastos frondosos. David continúa diciendo y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, aguas tranquilas, que representan que la oveja no tiene ningún peligro, que está seguro. David sabía lo que era eso. Sabía algo que a las ovejas las exponía, le mataba el vigor, la fuerza, era el calor. Por eso en la Biblia tú vas a encontrar que los pastores por lo general pastoreaban a las ovejas de noche. Por el calor que hay en esos terrenos. El Señor, este pastor, nos evita exponernos al calor y nos lleva a las sombras, a esas aguas para que seamos refrescados, renovados, fortalecidos. Por eso, para que una oveja sea renovada, para que una oveja sea fortalecida, tiene que ser obligada a descansar y obligada a echarse en el pasto. ¿Sabe por qué tiene que obligar el pastor a la oveja a eso? Por una simple razón, porque las ovejas tienden a vagar sin rumbo. Les gusta andar en sus propios caminos. ¿Usted conoce gente así? Que no para hasta que el problema explota. Que son súper activos, siempre haciendo algo, pero nunca tienen tiempo para ellos y su familia. Trabajólicos, que nunca tienen tiempo ni siquiera para Dios. Entonces, ¿sabe lo que va a tener que hacer Dios? Obligarte a descansar. Mientras tú seas autosuficiente, mientras tú creas que todo lo puedes hacer tú, lo único que vas a lograr es agotarte espiritualmente. Quizás no te has dado cuenta y ya estás viviendo el envejecimiento, el agotamiento y no te has dado cuenta. Es como dice Oseas 7:9. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. A un cana le han cubierto y él no lo supo. Hay un peligro cuando usted no se mantiene renovado. ¿Y sabe cuál es ese? Que usted empieza a envejecerse. Y cuando tú no te mantienes renovado en la vida de Dios, tu servicio a Dios se vuelve una rutina. Por eso para ti venir hoy día a la iglesia, ¿sabe lo que es? Un mero trámite. Te adaptaste, pero no estás renovado. Vienes, pero con tus fuerzas mínimas. No has dejado que el pastor te haga descansar. No has dejado que el pastor te ponga en delicados pastos.
Eso que partiste tú con pasión, eso que partiste con fuego, se terminó convirtiendo en una rutina y en algo mecánico. ¿Tienes el mismo fuego que tenías? ¿Tienes la misma pasión que tenías por Dios? ¿O eso ya es cosa del pasado? Por eso las ovejas necesitan ser llevadas a esas aguas. Porque lo que Dios te da no te sirve para todos los días. Precisamente para no caer en la rutina. Por eso el pastor tiene que permanentemente estar llevando a las ovejas a aguas frescas, a aguas tranquilas y a delicados pastos. Porque lo que fue bueno para ayer ya no sirve para hoy. Mañana necesitará nuevos pastos, mañana necesitará nuevas aguas. Lo de ayer fue para ayer. Hay gente que habla de lo que hicieron ayer. Me acuerdo cuando Dios me usaba, me acuerdo cuando yo predicaba, me acuerdo cuando yo hacía esto, me acuerdo cuando profetizaba, me acuerdo cuando... Pero eso es pasado. La pregunta es: ¿qué está haciendo hoy Dios contigo? Todos los días Dios tiene algo nuevo para ti. Mira lo que dice Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana. Ningún día es igual a otro. Por eso tú tienes que venir con una actitud acá, siempre esperando algo nuevo de Dios, esperando pasto nuevo de Dios, esperando agua fresca de Dios. Porque lo del domingo fue para el domingo. Dios nunca hace las cosas iguales. Isaías 43:19. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si hay algo que Dios quiere, que te dejes descansar. Dejes que Él te haga descansar. Lo mejor que puede hacer es dejar que Dios haga las cosas por ti. Vas a ver cómo viene la fuerza, la renovación, la vida de Dios. Jehová es mi pastor, de nada tendré falta. Amén. Póngase en pie. Que pasen los ministros.